Jalapa. Bacamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, del que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Veracruz Agropecuario. A nombre de un gran equipo de trabajo que hace posible este programa, le agradecemos que esté con nosotros y lo invitamos a que se quede porque hoy vamos a hablar de algo muy importante que forma parte de la médula de un espacio como este justamente. Nos referimos a la comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia creo que en un momento como el que vive el planeta en este momento ha quedado de manifiesto que es importantísima. Aprender a comunicar el conocimiento, socializar lo que la mayor cantidad de la gente comprenda por qué y para qué le sirve este conocimiento y con base en eso tomar mejores decisiones es fundamental. En ese sentido, los periodistas, los comunicadores y la gente que especializa o adquiere destrezas precisamente para comunicarlo, pues es alguien que merece todo nuestro respeto y atención. Así que hoy estamos muy felices de que en el estudio se encuentre con nosotros una gran aliada de esta causa. Ella es la doctora Elvira Morgado Viveros, actual directora de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Durante toda una vida ha hecho un trabajo muy relevante también desde la investigación en la Facultad de Biología, como académica también, y como parte del equipo y del staff que promueve el Diplomado de Comunicación de la Ciencia de la UB, que tiene mucho prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Así que en un programa como el nuestro, en el que atendemos el sector primario, de verdad hemos encontrado en los cuerpos académicos nuestros cómplices perfectos precisamente para hacer una alianza que permita que la gente mejore sus sistemas productivos, aproveche de manera eficiente su entorno, los ecosistemas, en fin. Hay mucho que conocer y que agradecer a los comunicadores de la ciencia, así que hoy es el tema que tenemos para ustedes en esta emisión. Y hablando justamente de esto, tuvimos la gran oportunidad de conocer a una mujer maravillosa. Ella es originaria de Brasil, estuvo de visita en Jalapa justo previo a la pandemia. Ella es la doctora Luisa Mazzarani y nos compartió pues precisamente parte del trabajo que ella durante muchos años ha defendido, enarbola la bandera de la comunicación de la ciencia, y aquí le dejamos la siguiente entrevista. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos muy felices de tener la oportunidad de conversar a continuación con la doctora Luisa Mazzarani. Ella es una distinguida investigadora y periodista brasileña con una amplia de la ciencia y una mujer con una sensibilidad muy especial que comprende y asume que el conocimiento debe ser para todos y para todas. Doctora, bienvenida a Veracruz. Antes que nada, ¿cómo te encuentras? Todo muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Me tocó 2 días estupendos, muy lindos, con un cielo muy azul, así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Exactamente, es un día maravilloso aquí en esta ciudad capital, en Jalapa. Nos encontramos ahora mismo en el bellísimo Museo de Antropología, que de verdad es un espacio que todos nos tendríamos que dar la oportunidad de conocer. Y estás aquí por invitación de la Universidad Veracruzana, quien hoy inicia, por cierto, su diplomado en Comunicación de la Ciencia, la 4ª edición, y en breve compartirás una charla en la que hablarás sobre tus pasiones, pienso básicamente, la comunicación de la ciencia en América Latina, claves, retos y expectativas, una mirada regional. Me fascinó el título de esta charla, Luisa, porque lo encuentro justamente como lo local, ¿no? La importancia de los asuntos globales, pero también con una perspectiva y un enfoque regional tan necesario. Sí, nosotros en América Latina tenemos muchos desafíos comunes, ¿no? Exacto. Pero muchas veces pensamos en términos de ciencia y de divulgación de la ciencia, muchas veces conocemos más lo que pasa en Estados Unidos y Europa. Y nuestra idea es justamente abrir espacios y oportunidades para que nosotros de América Latina, que nos encanta, ¿no? Tenemos ese sentimiento de pertenecimiento a todos, a la región. Cuando nos vemos nos encanta y todo. Y
la idea era justamente comprender más qué pasa con la comunicación de la ciencia en términos de nuestra región. Exacto. Tenemos la Red POP, la Red de Popularización de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe, de la cual yo fui la directora hasta el 2017, que justamente empezó hace casi 30 años a tener este rol de involucrar a los latinoamericanos que hablan de temas de ciencia para la sociedad y especialmente con la sociedad. Mientras yo era la directora, me interesaba mucho conocer más cómo estamos haciendo en términos de región, y es un poco eso que voy a hablar hoy en la charla. Exacto. Ahora mismo tenemos entendido colaboras en la Fundación Osvaldo Cruz, que es la más importante en América Latina en temas relacionados como la salud y justamente la divulgación científica. Exacto, es una institución muy importante, es de verdad casi como si fuera la primera. Hubo un par de instituciones de investigación antes, en el siglo XIX en Brasil, pero consideramos como Fiocruz como pionera en términos de investigación, y como investigación en biomédica y en salud tiene un rol muy importante, pero especialmente es una institución que hace justamente este año 120 años, es nuestro aniversario, nuestro cumpleaños. ¡Qué maravilla! Y especialmente en los últimos años está muy preocupada en involucrarse con la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos un museo de ciencia muy lindo y tenemos algunas actividades de divulgación de la ciencia. Por lo pronto, a nosotros también nos ha llamado mucho la atención todas las publicaciones que tienes, una gran cantidad, más de 70 publicaciones y los reconocimientos que has recibido, y muchos de ellos tienen que ver por hacer que el gran público participe en los temas científicos y tecnológicos, es decir, por tu capacidad de popularizar y socializar el conocimiento. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos los comunicadores también, ¿no? Sí, doctora? sí, creo que ese es mi gran sueño, porque mi sueño es que toda la sociedad pueda participar de las decisiones de ciencia y tecnología, especialmente las grandes decisiones. Por ejemplo, mi estado, Río de Janeiro, tiene un aspecto de la Constitución que dice que los temas grandes de ciencia y tecnología, por ejemplo, una usina nuclear o una hidroeléctrica, como obras de gran impacto en la sociedad que tiene que ver con ciencia y tecnología, deberían tener la consulta pública y la aprobación de la sociedad. Claro. Pero lo que vemos es que en verdad no pasa así. Creo que en ese sentido los medios de comunicación, los comunicadores, tenemos una gran área de oportunidad. Resulta relevante también que la Universidad Veracruzana genere estrategias como este diplomado de comunicación de la ciencia, ¿no te parece? Sí, a mí me parece que es muy importante. Pueden ser ahí los aliados. Sí, y lo que me parece importante del diplomado es que reúne los distintos actores sociales, algunos de los distintos actores sociales importantes en este proceso. Entonces hay periodistas, hay científicos, hay diseñadores, hay personas con perfiles distintos. Lo que también necesitamos es incrementar justamente el diálogo con la sociedad, con otros sectores de la sociedad. ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Luisa? Nosotros trabajamos y tenemos lo que llamamos el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia, y tenemos algunas áreas importantes de investigación. Una de ellas que me gusta mucho es el tema de género. Exacto. Entonces, tenemos El tema de género que hoy día ocupa la agenda más importante de este país, por dicha para nosotros las mujeres. Sí, justamente nuestros estudios enseñan en Brasil, es un caso muy interesante, porque en la comunidad científica tenemos mitad mujeres, mitad hombres. Es el país que de verdad estamos en un balance y un equilibrio, ¿no? Qué gran ejemplo. Sin embargo, los medios masivos enseñan la ciencia y los profesionales de la ciencia como si fueran hombres blancos, más grandes, de bata blanca, mientras que las mujeres cuando aparecen ahí tienen una imagen un poco distinta, son más jóvenes, con lipstick, guapita y así como... Pero es casi como si fuera una flor bonita. Estereotipos. Estereotipos, sí. Entonces creo que nosotros que trabajamos en medios masivos tenemos que repensar la forma como presentamos los científicos y las científicas para que sea más, haga más sentido a la ciencia que se hace por un lado, pero también que haga más sentido para la sociedad. Claro.
Pues nos encanta que hayas estado de visita por acá, que vengas a compartir tu conocimiento y a tejer redes y hacer más alianzas para esta causa que tanto lo requiere. Un mensaje final, algo que te gustaría agregar. No, solo decir que es un gusto inmenso estar aquí con ustedes y bueno, ojalá vuelvan pronto, ¿no? Sí, claro. Nosotros ya que te conocimos no te vamos a perder la pista y nos encantará recibirte mucho por acá. ¿Y por qué no irte a visitar un día a Río de Janeiro? Ay, eso me encantaría. Río de Janeiro es mucho más que carnaval, ¿verdad? Es muchísimo más. Mucho, el carnaval es mucho más de lo que se ve en la tele. Además. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Luisa Mazzerani por esta charla y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Claro que Río de Janeiro es mucho más que carnaval y Brasil es mucho más que eso. Y en México y en Veracruz somos mucho más también que algunas de las noticias, pues que en ocasiones tristemente encabezan los periódicos o algunos noticiarios. Somos también pues custodios de una gran biodiversidad. Somos también, por fortuna, en el caso del estado de Veracruz, contamos con una universidad pública de gran vanguardia, de prestigio, con mujeres y con hombres talentosos que precisamente desde la ciencia contribuyen al desarrollo sustentable y sostenible de la nación. Así que para platicarnos de qué manera este conocimiento se tiene que comunicar de más y mejor manera y cómo impacta en la vida de todos absolutamente, hoy estamos felices de recibir en el estudio, ya le decíamos, la doctora Elvira Morgado, una gran amiga nuestra y recientemente designada como directora de comunicación de la ciencia. Elvira, de entrada, felicidades, es un honor recibirte nuevamente en el estudio. Muchas gracias. Pues ha sido un nombramiento que recibo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero con mucho gusto y con mucha pasión, claro. Porque es la comunicación de la ciencia es un área por la cual tengo yo mucha convicción y mucha entrega y mucha dedicación y compromiso, tan compromiso que he dedicado gran parte de mi formación a formarme dentro de la comunicación de la ciencia, ¿no? Exactamente, además discípula del gran Manuel Martínez Morales, este doctor también que estuvo al frente de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, un investigador, un científico, un intelectual súper comprometido y con una mirada que nos parece importantísima, Elvira, y que consideramos que existe también en tu trabajo. No, por un compromiso supuesto. Socioambiental. Por supuesto, todos los que traemos la escuela de Mané, como de cariño siempre le decíamos, y él así le gustaba que le dijéramos jamás doctor. Pues es justamente eso, la herencia que Manuel nos deja es esta comunicación de la ciencia con pertinencia social. Exacto. Entonces, traemos esa escuela, todos los hijos del diplomado en comunicación de la ciencia que ha coordinado Edith Escalón, que estamos próximos a abrir ya la 5ª generación y que yo orgullosamente soy egresada de la primera, que por eso lo digo, nos hemos formado, esta es una carrera realmente que necesita formarse, que necesita tener herramientas, como toda disciplina. Necesitamos adquirir esas herramientas, esos conocimientos y esta sensibilidad que maestros como Manuel Martínez Morales nos dejan en nosotros, de llevar la ciencia a la banqueta. Exacto. De llevar la ciencia al campo y también de traer la ciencia que hay en el campo y de traer la ciencia que hay en la banqueta hacia los laboratorios, hacia las aulas. Y así es como hemos aprendido. De hecho, de eso se trata justamente la comunicación de la ciencia, de tener esta comunicación entre los diferentes sectores. Así como en la ciencia misma no existen jerarquías, no existe una autoridad que lo sabe todo y lo dice todo, la ciencia es un camino, la ciencia es una forma de percibir el mundo, de analizar el mundo de una manera sistematizada, pero es autodepurable. Por eso a veces asusta, porque lo que hoy se dijo, mañana se comprueba que ya no es de esa forma y entonces estamos acostumbrados a dudar, de decir, bueno, es que ayer me dijeron esto y hoy ya no es así. Así es la ciencia, es autocorregible. Y este quehacer y esta manera de hacerse ciencia es lo que a nosotros nos lleva a compartir, a explicar, a compartir con la gente cómo es que se hace ciencia.
porque no todo el mundo tiene que ser científico y no todo el mundo tiene que estudiar ninguna carrera de ciencias. Claro que nos gusta que se despierten las vocaciones científicas y más en un país tan necesitado de un quehacer científico mucho más prominente del que ya es, porque como bien lo mencionabas, en nuestra universidad se genera ciencia de primer nivel. Claro. Y nuestros investigadores, mis colegas académicos, publican en revistas donde publican investigadores de universidades privadas de otros países que están en los primeros lugares del ranking, pero no tiene ningún sentido que esa ciencia se quede en esos papers. Exacto. ¿De qué sirve? Que se quede en esos papers, que se quede en el laboratorio, si la gente de a pie no se entera cómo los recursos públicos de una universidad, en este caso como la nuestra, como nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, en donde se realizan trabajos tan relevantes, necesitamos que la mayor cantidad de gente conozca esa información y hay que quitarle en ese sentido tal vez o lo acartonado o el elitismo que también ha existido en esos sectores. Hay que ser sinceros, Elvira, forma parte pues de las asignaturas pendientes. La ciencia es elitista. La ciencia se escribe en un idioma. No solo el idioma especializado, se escribe generalmente en el idioma inglés. Y ya de ahí a nosotros, los que no hablamos de manera materna el idioma inglés, pues nos pone en desventaja. ¿Sí? Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, aprender a hablar y escribir otro idioma para poder comunicar ciencia. Otra manera en que la ciencia es elitista es en cómo se distribuye. Aparte de que es en un idioma especializado, con un lenguaje especializado, cuesta. Las publicaciones científicas cuestan. El acceso a ellas, incluso para los que estamos dentro de la élite científica, no es fácil. Para eso existimos los comunicadores de ciencia. Es lo que te iba a decir, ahí entra el juego, el papel del comunicador. Ahí es el comunicador de ciencia quien, haciendo de sus habilidades, porque necesitamos tener esas habilidades, por ahí hay un gran maestro de la comunicación de la ciencia que dice, ¿quién debe hacer comunicación de la ciencia? Quien lo haga bien. Claro. No importa la profesión, el oficio que tenga, quien lo haga bien. Claro. Ahora sabemos que también es necesario formarse y es necesario adquirir estas tablas para tener y guardar y tener más elementos para llegar. Y entonces llegar a quienes, a un público que no es especialista, no todos, ni siquiera los que somos parte de la comunidad científica, somos especialistas en todos los temas científicos. Yo desconozco de muchas áreas de la medicina, de todo. Lo mío son las neurociencias y hasta eso un poquito, la cronobiología y hasta eso un poquito, nada más lo que corresponde a sincronización por alimentos. Y solo has estudiado 30 años de tu vida. Y entonces así nos vamos haciendo. Este trabajo de comunicar la ciencia debe reconocer que cada persona es expertise en algo, que cada persona tiene un conocimiento, que la ciudadanía tiene un conocimiento local, que es aprovechable, que es funcional, que es necesario y que es digno de respetarse. Entonces, aquí no se trata de venir y decir, yo, la doctora, te vengo a ilustrar. Eso no cabe en la comunicación de la ciencia. Comunicación de la ciencia es un ir y venir de saberes. Claro, provocar un diálogo. Provocar un diálogo. Y a partir de eso resultan cosas fascinantes. Claro. Provocar un diálogo de saberes, de conocimientos, ¿no? Y con base en eso también aprender incluso a contribuir al pensamiento crítico, que es algo súper importante precisamente en una nación como la nuestra. Háblanos, Elvira, de las ventajas de comunicar ciencia en el sector primario, precisamente. Justamente te iba a contar una anécdota que ocurrió hace unos tiempos. Tuve la fortuna de una doctora muy querida por mí, por ti, por todos. Aquí la doctora Dora Trejo me invita a una salida a campo, porque sabe que me gusta mucho ir al campo. Fuimos a campos de cultivo aquí en los alrededores de Puebla
en donde se trabaja el policultivo. Hacen esta rotación de cultivos y platicando con los señores que nos dieron esa apertura de ir, de estar, la doctora llevaba a su grupo de clases, los chavos tomaron muestras de suelo, hicieron ahí sus prácticas en el terreno y platicar también con los trabajadores, que eso es muy, muy importante. Platicando con un señor nos dice, siembro tal cultivo después de porque recuerdo muy bien, el rábano calienta el suelo. Y entonces después del rábano necesitamos sembrar, si mal no recuerdo, y discúlpenme si cometo un error, siembran gladiola para enfriarlo. Y yo me quedé, ¿cómo es que calienta el suelo? Pues nos trajimos, la doctora se trajo sus muestras de suelos de estos cultivos. Y efectivamente, la temperatura de estos suelos es diferente. Es diferente entre un cultivo y otro. Efectivamente, sí hay cultivos que calientan el suelo. Se hacen los experimentos, por supuesto que hay microorganismos que están propiamente en esos cultivos, nada más. Y entonces sus reacciones químicas hacen que se liberen partículas, gases, compuestos, que incrementan la temperatura del suelo y eso favorece el cultivo para ese cultivo específico, claro que deteriora otros, gasta, consume otros compuestos del suelo y por eso es importante traer un nuevo cultivo para regenerar ese suelo y enfriarlo y poder tener un siguiente cultivo que requiere un suelo más frío. Ellos lo tienen sabido perfectamente de manera empírica. Yo no le estoy diciendo nada nuevo a un agricultor al respecto. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, la doctora y su grupo de estudiantes, probar cómo era, por qué es que se incrementa la temperatura, qué factores están interviniendo y a partir de esto, pues generar un conocimiento que pueda ser de utilidad para ambas partes, para nosotros como académicos, como científicos, como investigadores, tener estas tablas para... El sector primario se ha beneficiado ampliamente de la ciencia, el manejo de los fertilizantes, la tecnología. La tecnología es la aplicación de la ciencia y bueno, pues los riegos, el mejoramiento genético de las especies, tanto animales como vegetales, para mejorar la eficiencia de los cultivos. Viene de conocimiento científico. Exacto. Viene de conocimiento científico y es muy bueno cuando hay un ir y venir. Pues tenemos una agenda común, seguramente haremos mucho trabajo contigo en campo, Elvira. Por lo pronto queremos agradecerte mucho tu presencia en el estudio, felicitarte nuevamente. Gracias. No solo por ese nombramiento, sino por el gran trabajo que en materia de comunicación de la ciencia has hecho durante muchos años. Así que enhorabuena por todo esto. Y si usted quiere más información de la doctora Elvira Morgado, puede escribirnos veracruzagropecuario@tv+, y tu correo es emorgado@v.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a nombre de todo un gran equipo de trabajo que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado. Por hoy y por ahora, muchísimas gracias y hasta la próxima. Floreando la primavera, floreando la primavera, mi madre me dijo un día, con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera, con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera con mucha sabiduría. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar